y me refiero a la necesidad de subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Entonces no son infinitas las necesidades. Si las necesidades fueran infinitas, el presupuesto tendría que ser infinito y no alcanzaría. Entonces ahí viene el problema de priorización. ¿Qué cosa como Estado deberíamos hacer y qué cosa deberíamos postergar? No todo debe ser urgente. Si todo es urgente, entonces estamos mal como país. Yo creo que ahí tenemos que enfatizar, como Congreso de la República, como gobierno, de hacer obras, acciones, proyectos de mínimo costo, máximo beneficio, mayor efectividad, alto impacto. Ese debería ser el enfoque, colegas, y muchas gracias, presidente. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al presidente del Consejo de Ministros, al ministro Castilla, sin duda el Gabinete del Diálogo. Presidente, qué duda cabe, el que no habla con la verdad simplemente es mentiroso. Y voy a ir al detalle de las cifras. Presidente, al haber concluido 2 años de mandato gubernamental e ingresar a uno tercero, nos reafirmamos en el compromiso de una política descentralista. Significa que la presencia del Estado tiene que estar en los lugares donde no se conocía el Estado. Y ciertamente esa premisa hace que impulsemos día a día que los proyectos de inversión pública justamente calen en esos lugares donde las demandas insatisfechas son mayores que en las ciudades o en las urbes del país. Por eso es que nosotros sí podemos decir categóricamente y con cifras, señor presidente, el 55% del presupuesto está dentro de la Administración Nacional y el 45% de los gobiernos subnacionales. Pero si eso es la lectura solamente del presupuesto institucional de apertura, pero si revisamos el contenido del presupuesto institucional modificado, vamos a encontrar que estos recursos que inicialmente están asignados al gobierno nacional son transferidos a los gobiernos subnacionales. Y entonces ahí la cifra cambia radicalmente y eso es consecuencia de una política descentralista. Es decir, llegamos al 70% en los gobiernos subnacionales y a un 30% en el gobierno nacional. Por eso es que cuando alguien dice algo inverso a lo que estamos sosteniendo en este momento, simplemente miente. Miente y la mentira no es tolerable, sobre todo cuando se habla de seriedad y de responsabilidad. ¿Qué duda cabe, señor presidente, que si bien el presupuesto se incrementa en 9%, pero nosotros tenemos ambiciones mucho más grandes? Creemos que el gasto de capital, creemos y vamos a ir en esa línea, debe incrementarse en 19%. Por eso estamos poniendo una semilla para hacer que la inversión privada no sea ajena a la discusión de este presupuesto público. La inversión privada, la asociación pública-privada, tiene que funcionar, pero con signos efectivos de parte del gobierno. Es decir, impulsar un presupuesto específicamente para apalancar mayores recursos económicos. Culmina, congresista. Gracias, presidente. Este binomio, sin duda, hará que la economía se reactive mucho más rápidamente y ciertamente el beneficio sea para todos los peruanos. Entonces, el Fondo de Apoyo a las Iniciativas Cofinanciadas está en el orden de 1.500 millones de nuevos soles. Y naturalmente, la emisión de los bonos alienta también que una cifra parecida pueda incrementarse. El gasto de capital llega a 33.797 millones. Los programas sociales para nosotros no son, sino la inversión social que significa poner
a la vanguardia de esas personas que hoy día van en el programa Juntos y que están teniendo una retroalimentación económica en esos pueblos donde antes había trueque. Hoy día, señor, se vive la nueva tendencia que es la economía global para ellos también. Ellos no pueden ser una isla, ellos merecen nuestro respeto y ellos merecen nuestra atención, sobre todo cuando de responsabilidad política se trata. Culmine con esto. Muchas gracias, presidente. ¿Qué duda cabe? La puesta en marcha de este nuevo proyecto nos dará meses de debate y seguramente se va a enriquecer, pero es cuestionable cuando alguien anuncia que va a presentar un proyecto alternativo sin siquiera haber discutido esta, que es la base de discusión. Y qué bueno que lo digan ahora, porque entonces empezaremos a ver con un criterio mucho más real cuál es la posición, si hay de verdad el ánimo, el propósito de construir país o simplemente torpedear desde un escaño para hacer que este país simplemente se desangre en la discusión bizantina y no afrontar los retos del futuro. Presidente, quisiera culminar solamente indicando algo, que nosotros tenemos la fe y la convicción de que este presupuesto tendrá que aprobarse, pero aprobarse pensando en las grandes mayorías y no en los pequeños que quisieran tal vez de manera irresponsable poner en riesgo las arcas del erario nacional. Muchas gracias, presidente. Congresista Manuel Merino. Presidente, me ha pedido una interrupción el congresista Virgilio Acuña y la otra interrupción del congresista Lescano. Congresista Acuña. Muchas gracias, congresista Merino. Gracias, presidente. Presidente, una cuestión muy simple. Como se ha mencionado reiteradamente el tema de los bolivarianos y específicamente la municipalidad de Trujillo y Lambayeque, y siendo Lambayeque, Trujillo, lugares donde se desarrollan los bolivarianos, por supuesto que yo también tengo que aunarme a los reclamos de algunos congresistas. Estimados colegas, para las obras de infraestructura de los bolivarianos en la ciudad de Chiclayo se destinaron el presupuesto de este año 138 millones. Pero efectivamente, siendo responsable el IPD, no ha logrado ejecutarse absolutamente nada. Entonces, no es reclamar dinero, es reclamarle al señor ministro la capacidad ejecutiva de sus funcionarios, porque ¿cómo es posible que una región que está asignado 138 millones de soles no se ha invertido absolutamente nada? Los bolivarianos son en noviembre, estamos a 2 meses, sin embargo no se ha ejecutado. Y el segundo tema relacionado con el tema de Trujillo, igualmente en la ley de presupuesto se ha establecido la transferencia para una obra. Culmine. No te ha transferido el dinero, yo he hablado con el señor ministro de Economía, sé que tiene buena voluntad, pero le ruego, ministro, que se concluya con esta transferencia porque ya estamos pronto a ejecutar los Juegos Bolivarianos. Muchas gracias, presidente, gracias, ministro. Congresista Lescano. Solamente una inquietud, ministros. En la ley del presupuesto presentado por el gobierno para el año 2013, se dispone un extorno contable de 1.271 millones de soles. Aquí está, la segunda disposición, 100ª disposición complementaria de la ley del presupuesto. Y se le quita recursos, ministro, a la ONP, al Sistema Nacional de Pensiones. Dice, esto ya no se pague por el Ministerio de Economía y Finanzas, debilitando el sistema, del Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, se promueve leyes como las AFPs que le dan más dinero a las AFPs, que a veces es dinero botado al agua, porque son casi 5 millones de trabajadores independientes que hay en el Perú en estos momentos. 5 millones. De esos, ¿cuántos serán menores de 40 años? Pero fíjese, quisiéramos una explicación por qué se hizo este extorno contable quitándole recursos al decreto ley 19990, que es Sistema Nacional de Pensiones, ministro. Eso me parece pues una cuestión que se quiere debilitar un sistema nacional. Culmine con esta Lescano. Y se quiere favorecer al sistema privado de pensiones que tantísimos problemas nos ha traído, porque la reforma ha sido un fracaso. 74% de la población de afiliados aportantes se ha quedado en el sistema anterior y solamente el 26%, ministros, ha pasado al nuevo sistema. Entonces, me da la impresión que se está promoviendo debilitamiento del Sistema Nacional de Pensiones y el fortalecimiento a toda costa
del sistema privado. Y la población necesita una respuesta a esto, que me parece grave. El extorno contable de más de 1.200 millones, que creo que con los recargos e intereses llegan a cerca de 4.000 soles, que debía entrar a las pensiones del Seguro Social y del Decreto Ley 19.990. Yo pediría, ministros, que nos den una respuesta respecto a este punto. Gracias por la intervención, congresista Merino. Así es, presidente, a través de usted, para saludar al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía. Efectivamente, el día de hoy, en esta tarde, nos está conglomerado los congresistas para poder hacer un análisis de la ley de presupuesto para el año fiscal 2014. Asciende el monto presupuestado a 118.934 millones de nuevos soles, lo que representa un incremento del 9.7% a diferencia del año 2013. Más de 10.500 millones adicionales. Sin embargo, y como se ha advertido, a diferencia del año 2013, para el año 2014 se está considerando una disminución para los gobiernos locales en aproximadamente el 6.6% y para los gobiernos regionales un aumento del 6.3%. Coincido plenamente con mis colegas en que este presupuesto no va de la mano con el proceso de descentralización. No se está fortaleciendo a los gobiernos locales, quienes son aquellos que más presupuesto requieren y quienes no cuentan en muchos casos con las capacidades técnicas para poder acceder a los programas que se han establecido a nivel nacional por parte del Ejecutivo, como por ejemplo los programas de Foniprel. La situación es mucho más crítica cuando nos referimos a las municipalidades distritales, quienes con qué dinero se va a poder contratar a los técnicos especializados que les permita acceder a estos programas, qué perfiles técnicos viables van a poder formular. Y lógicamente en ese mismo marco nos referimos al Decreto Supremo 083, donde había un plan de desarrollo de ciudades sostenibles en zonas de frontera. Me refiero a esto estrictamente amparados al presupuesto inicial de apertura, donde vemos que Tacna está menos 8.1%, Tumbes menos 5.2%, y vemos sin embargo la provincia del Callao 18%, vemos Lima 18%, entonces consecuentemente creo que nos preocupa estos hechos y definitivamente aquí debemos hacer un análisis en qué quedó pues este decreto supremo donde comprometía a transportes, a producción, a vivienda, a defensa y agricultura para poder generar, digamos, condiciones de desarrollo para las zonas de frontera. Y lógicamente a esto aunamos lo que viene significando estrictamente en el caso mío como congresista del departamento de Tumbes. El presupuesto del año 2003 al año 2014 son 40.077.000 nuevos soles menos a comparación, digamos, de lo que sucedió el año pasado. Y a esto si sumamos la disminución de canon y sobrecanon, que es del 40%, lo que significa que lógicamente genera una menor oportunidad y un desarrollo mucho más lento a estas provincias y distritos del interior del país, especialmente fronterizas. Y lógicamente en ese mismo marco hay una preocupación que quiero en este caso solicitarle al señor ministro de Economía que nos aclare en lo que corresponde a la ley 30.062, que es la que incorpora el 50% de impuesto a la renta a los contratos de licencia y contratos de servicio. Si ha sido considerado o no en este presupuesto, porque significa que a partir del 1 de enero del año 2014 debería incrementarse ese 50% de impuesto a la renta. Si esto fuera así, que estuviera considerado, el caso sería mucho más catastrófico porque lógicamente estaríamos hablando de mucho más de los recursos que se han considerado en la exposición presupuestal que ha habido el día de hoy. Debo también agregar un tema que creo que es de profunda preocupación, especialmente de Tumbes, lo relacionado a dos proyectos que son de impacto regional. Me quiero referir al proyecto binacional Puyango-Tumbes y a la margen derecha. No hay ninguna consignación de recursos económicos para estos dos proyectos y creo que debo recordar en la ocasión cuando estuvo el presidente de la República en la reunión binacional en que él hizo una reflexión y que dijo que en algunas ocasiones la burocracia de ambos países impide avanzar a la velocidad requerida a los proyectos de desarrollo. Y creo que aquí hay una preocupación, presidente, y creo que debo expresarla a través de usted al señor ministro de Economía, porque no vemos recursos de estos dos proyectos. Es cierto que hay una observación en el caso de la margen derecha por parte de Cernán. Culmine. Que lógicamente quien tiene que levantar las observaciones es el gobierno regional y yo me supongo que están en ese trabajo porque hay dineros que han sido consignados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para la margen derecha y para el proyecto binacional Puyango-Tumbes que fue convocado en el 30 de agosto del año 2010, creo que nos preocupa mucho más. El presidente habló al inicio de su gestión
de 88.5 millones de soles para este proyecto binacional. Quiero terminar, referirme a la necesidad de poder lograr incrementar mayor presupuesto a la Contraloría General de la República para la lucha frontal contra la corrupción. No es posible que los organismos de control que tiene la Contraloría, especialmente los gobiernos regionales y locales, no estén totalmente, digamos, sustentados económicamente o pagados económicamente por la Contraloría. Si no le damos los presupuestos consecuentemente, la corrupción va a continuar y lamentablemente los recursos económicos no van a llegar a los niveles que nosotros queremos, de que las obras se culminen y que las obras realmente lleguen a la población. En ese sentido es la reflexión que hago, especialmente pidiendo incorporar recursos a la Contraloría General de la República para hacer las acciones de control correspondientes. Eso es todo, muchas gracias. Queremos saludar a estudiantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Bagua y Amazonas, en cuya delegación hay estudiantes Aguajún y Huampis. Están acompañados de los congresistas Nayapi y Rimanachín. Congresista Tito Valle. Muchas gracias, presidente. Señor primer ministro, ministro de Economía. Señor presidente, en el proyecto de ley del presupuesto del sector público del año fiscal 2014, en el artículo 17, crea el Fondo de Apoyo a la Asociación Público-Privadas cofinanciadas en el Ministerio de Economía y Finanzas, formuladas por el Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública. Por inversión, para ello se dispone de depositar la suma de 1.500 millones de soles en una cuenta del Tesoro Público, con cargo a los recursos del Tesoro Público al 31 de diciembre del 2013, los que para efectos de la presente norma están exceptuadas del artículo 7, numeral 7.1, literal A del texto único ordenado de la Ley 27.24.5, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias, aprobado mediante el Decreto Supremo 066/2009. Señor ministro, le preguntamos, ¿no ponemos en riesgo nuestros fondos de la estabilidad fiscal? ¿Puede brindar mayor detalle de este fondo, señor ministro? ¿Podrán los gobiernos regionales participar de esta? De la misma manera, señor presidente, por su intermedio, vemos también que en este presupuesto que el gasto corriente ha aumentado para el gobierno nacional un poco más de 6.000 millones, que nos parece muy bien, y el gasto de capital también más de 3.000 millones de nuevos soles, pero en decremento para los gobiernos locales, que coincidimos con los congresistas de provincia, principalmente de los gobiernos locales, que es más de 1.300 millones. ¿Qué ha sucedido también en esta oportunidad, en este año? Y el gobierno, inmediatamente, dado este caso, ha tomado medidas y que seguramente a través de un decreto supremo se va a transferir o solucionar estos problemas. Pero, ¿qué va a pasar el próximo año, el 2014? Dado que, por ejemplo, en la región de Pasco, que participo y que represento, el presupuesto, si bien es cierto, nacional ha crecido 9.7%, pero en la región de Pasco su presupuesto ha disminuido en 33.74%. Entonces la pregunta, señor ministro, para esta región y seguramente en las otras regiones que también tienen este problema, ¿qué medidas va a garantizar el presupuesto para ejecutar de las obras de continuidad multianual de los gobiernos locales? Y de la misma manera, ¿en qué rubros está considerándose la previsión presupuestal para garantizar la ejecución de las obras financiadas por el gobierno central en la región de Pasco? Por ejemplo, el sistema integral de agua de desagüe que se va a iniciar este año, pero en el presupuesto no especifica cómo es que se va a garantizar esta transferencia, por ejemplo. Me pido una interrupción al congresista Amasifuen, si estuviera bien, presidente. Con todo gusto, congresista. Tiene el uso de la palabra en la interrupción. Gracias, congresista Tito Valle. Gracias, presidente. Señores ministros, en el punto 7 de sus propuestas, ustedes han planteado la modernización del Estado. En esta parte de la modernización del Estado, ustedes solamente han tomado en cuenta la reforma de lo que es civil, gasto público,
gestión y modernización. Lo que a mí me gustaría, señores ministros, y por intermedio de la mesa les pregunto, ¿qué monto van a considerar para implementar, para fortalecer, para consolidar el gobierno electrónico? Si nosotros no fortalecemos el gobierno electrónico dentro de una modernización del Estado, todo el esfuerzo que se haga no va a tener una repercusión positiva. Incluso les adelanto que hemos presentado un proyecto de ley para que el gobierno electrónico no sea simplemente una oficina como ahora es. Concluya, si fuera tan amable. Por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónica e Informática. Consideramos que dentro de la estructura del Estado y del gobierno fundamentalmente debería tener mayor protagonismo esta dependencia. En virtud de ello, estamos presentando un proyecto de ley para que se le dé más nivel. Hay países como Uruguay, por ejemplo, que el gobierno electrónico responde y reporta directamente al presidente de la República. De no ser posible acá en nuestro país, le pregunto, y tenga la amabilidad de responder, si han considerado y qué monto han considerado, porque si no hay gobierno electrónico, no va a haber modernización del Estado. Gracias, congresista Tito Valle. Gracias, presidente. Continúe, congresista. Solamente, presidente, para ceder la interrupción a la congresista Scheffer. Muchas gracias por mi parte. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tito Valle. Señor ministro de Economía, usted en su exposición en la página 54 habló sobre la asignación para mayores recursos para prevención y atención a desastres, los cuales saludo, especialmente con la coyuntura que tenemos el día de hoy en nuestras regiones hermanas del sur, ¿no? Pero usted bien dijo, esto no se hace de la noche a la mañana. Yo tengo 47 años y siempre escuché lo mismo. Yo vengo de una región del norte de Piura, donde el fenómeno del Niño eventualmente nos ataca, nos mata, pero el trabajo de prevención es básico. Y esa noche y esa mañana que usted mencionó, mueren niños ahora en la sierra. En este año van más de 400 niños muertos de frío, señor ministro, más de 30.000 cabezas de euquénidos. Si pudiera concluir, congresista. Gracias, presidente. Trabajemos de una manera coordinada. Esto es estacionario, es todos los años. Y ya hoy día en la Comisión de Inclusión Social hubo un proyecto de casas calientes muy interesante y de un costo mínimo. Entonces, ¿por qué no tomamos la decisión de trabajar los días antes que estos fenómenos se sucedan? Trabajemos de una manera organizada con los gobiernos regionales, especialmente de las regiones que siempre se ven afectadas por el friaje. Y el fenómeno del Niño, hay institutos como el Instituto Geofísico que lo puede prever. Entonces trabajemos esos temas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Valle. Gracias, y gracias al congresista Valle. También tiene el uso de la palabra la congresista Cecilia Tait. Gracias, presidente. Me pide una interrupción mi colega. Con mucho gusto se la cedo. ¿Quién? Adelante, congresista, por favor. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, congresista Tait. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera expresar una preocupación con respecto al saldo de la deuda pública. Nosotros en 2012 hemos tenido una deuda pública de 99.638 soles. Y se considera, de acuerdo a esta proyección, que nosotros en 2016 vamos a tener una deuda pública de 119.060 soles. Es decir, que la deuda pública va a haberse aumentado en 5 años de gobierno, nuestro, en 20.000 millones de soles. Qué poca herencia le estamos dejando a las generaciones futuras,
señor presidente, ¿cómo es posible que a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que se dice que tenemos 6 o 7% anual de crecimiento, la deuda pública crece en 20.000 millones de soles? Si pudiera concluir, por favor, congresista. Sí, gracias. Pero además de eso, en los próximos 5 años habremos pagado aproximadamente 15.000 millones de dólares. O sea, pagamos más, seguimos pagando intereses, seguimos amortizando la deuda y la deuda sigue creciendo. Solamente quería llamar a reflexión y pedirle al señor ministro de Economía que nos explique cómo es esa contradicción y cómo es esa paradoja. ¿Cuál es el motivo de este asunto? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Angulo. Puede hacer uso de la palabra, congresista Cecilia Tayit. Gracias, presidente. Yo tengo algunas inquietudes, no sobre el presupuesto porque no voy a pedir más dinero, pero ustedes ya tienen los votos para la reforma de salud, que voy a hacer mi control político y espero, Premier, que lo cumplan. Pero en normas legales del 4 de diciembre del 2012 se aprobó convenio del Ministerio de Salud y de Salud en la Organización Panamericana de Salud y UNICEF. Y me llama poderosamente la atención que otra vez lo han pedido. Y dice lo siguiente: para tal efecto, los citados convenios deben contar con un informe técnico donde se demuestren las ventajas y beneficios de su suscripción, un informe legal y un informe favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en la cual se demuestre la disponibilidad de los recursos para su financiamiento. Se aprobó, supongo que han hecho los convenios, hemos tenido temas climáticos. Toda la lista de medicinas que hay acá supongo que habrá llegado a Puno. Pero lo que también dice, el Ministerio de Salud y de Salud, bajo responsabilidad de su titular, debe proveer información de forma periódica a la Contraloría General de la República y al organismo supervisor de las contrataciones del Estado respecto a las contrataciones realizadas, sin perjuicio de lo que sea solicitada por estas entidades o por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ministro de Economía, me gustaría saber a dónde fue esta lista de medicinas y por qué año tras año lo venimos pidiendo. En la 26ª disposición complementaria final tengo una recomendación. Si frente a esta disminución de la asignación presupuestal a la función en energía, que el Ministerio de Economía y Finanzas indique cómo planea cubrir los gastos de remediación ambiental de las unidades de negocio que no han sido privatizadas, como es el caso de la refinería de Talara, considerando que la disponibilidad de recursos a cargo de Petroperú es insuficiente. ¿Y por qué menciono esto, Premier y Ministro, a través suyo, Presidente? Según el documento de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, 97% de niños y niñas entre los 6 meses y 6 años y 98% de niñas entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre en el departamento de Oroya y Junín. En el año 2000 se dio a conocer altos índices de contaminación por mercurio. Si estamos viendo el tema de los ambiental, en el tema de las minerías privadas, yo creo que algo se tiene que hacer en el tema del Estado. Sobre todo invertir en una manera seria. Tengo una preocupación sobre, en el artículo 22 de la misma norma, señala... Para concluir, no, todavía está con su tiempo, disculpe usted. Gracias por la atención, presidente. En la misma norma se destinó 84.324.874.000 en bonificación mensual para el personal del sector salud que laboren en zonas alejadas y fronteras. Hay un informe de ello porque recuerde que hubo una huelga enorme
Y este año se está destinando, el congresista Mariano Portugal no está presente y tengo sus 4 minutos, acá está firmado. Los 4 minutos del congresista Mariano Portugal se le conceden a la congresista Cecilia Taid. Asimismo, en esta iniciativa que están presentando, se está destinando para debatir 776 millones para la implementación de la nueva política remunerativa del sector salud a nivel nacional y regional a favor del personal de salud asistencial. Considerará la implementación gradual de remuneraciones fijas y bonificaciones variables. 19.194 médicos y 32.265 profesionales de salud. Mi preocupación, ministro y premier, ¿se va a cumplir? No queremos otra huelga. Es muy importante que ese tema gradual se cumplan las promesas. Y sí me preocupa, obviamente como para debatir, el tema del presupuesto asignado para el control de la TBC y el VIH-Sida. La ministra de Salud dijo en este recinto, en la Comisión de Salud, que se iba a desdoblar. El mapa que yo le presenté el año pasado, todo el Perú tiene TBC. Y me pregunto por qué le han bajado el presupuesto. Si todo el Perú, un porcentaje alto, tiene TBC, no deberíamos hacer una política de Estado en esta área que dentro de poco, claro, muchos de nosotros no tomamos el metropolitano, la combi, pero los que toman la combi y el metropolitano que no cuenta con aire acondicionado como para permitir que el virus no se quede y esa bacteria que es terrible, ¿qué podemos hacer? ¿Reducir el presupuesto? No, ministro de Economía. Usted me prometió en el 2011 algo. Yo sigo esperando. La esperanza nunca muere. Yo voy a insistir. El plan Esperanza. De verdad, ministro. La gente, los pacientes se siguen muriendo. Seguimos haciendo colas. ¿De qué vale asignar más presupuesto si no tenemos capacidad de ejecución? ¿Cuál es el control que estamos haciendo? Queremos aportar. Yo tendría una larga lista de quejas. No, usted está haciendo todo lo posible. Tal vez no es suficiente el recursos humanos. Hay funcionarios que no están aplicando realmente como se debe. ¿Hay una verdadera fiscalización? En el tema de salud han dicho, han quitado el cuerpo y han dicho, nosotros no vamos a unificar nada. El tema de la reforma de salud es solamente parcial. El salud tiene 74 años y seguirá así. Sí, ¿significa que no nos han dicho toda la verdad cuando pidieron facultades? El salud continuará. La reforma de salud se va a hacer en función de ¿qué? Va a haber más incendios y los vamos a tapar, pero política de Estado, premier, ministro de Economía, ustedes irán, pero van a dejar una huella, pero esa huella tiene que ser realmente un canchón para que sean recordados como tal. Gracias. Me pide una interrupción la congresista Sheffer y yo terminé. Gracias, presidente. Interrupción concedida a la congresista Sheffer. Muchas gracias, congresista Cecilia Taid. Gracias, presidente. Gracias, congresista Taid. En la línea sobre el tema dicho por la congresista Taid, en la ley de presupuesto del 2013 se aprobó para el sector salud un beneficio, un bono para aquellas personas que trabajan en zonas alejadas, en zonas fronterizas. Hasta el día de hoy, señor ministro, ese bono de reconocimiento a ese esfuerzo que hacen los médicos, enfermeras, obstetras que pueden estar en las zonas más alejadas, no se les da. No se les ha dado todavía. Entonces, seamos sinceros, igual
no creemos expectativas cuando no existen las posibilidades en la infraestructura. El cáncer es una enfermedad durísima, durísima, y no podemos crear expectativas cuando ni siquiera existen los especialistas, cuando decimos que un programa... Para concluir, por favor. Gracias, presidente. El Plan Esperanza es para nivel nacional, para poder dar oportunidad a 12 millones de peruanos, ¿no? Tenemos 40.000 casos anuales nuevos de problemas oncológicos, pero no tenemos ni la infraestructura, ni la capacidad, ni los recursos humanos para poder atender a esas personas. Nuestro Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ya no puede más desde hace años, señores ministros, desde hace años. ¿Cómo le vamos a dar más responsabilidades? Todo programa tiene que tener un acompañamiento de infraestructura. No le mintamos a la población, por favor, no nos prestemos para eso, especialmente cuando hay dolor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Taib. Gracias. Para concluir, la congresista Taib. A través suyo, presidente, para decirle a la congresista Scheffer que sí se aprobó. Y acá dice... para el pago de las mencionadas bonificación al personal que presta servicios en las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, autorízase. Pero no sé si se llegó a ejecutar, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo concluyo, presidente. Gracias. Muchas gracias. Estimados colegas, solo porque estoy recibiendo varias llamadas con la misma pregunta, tengo que informar que están todavía en la lista 15 señores congresistas, con un promedio de 2 a 3 minutos por intervención, sumado el minuto adicional, saquen la cuenta. Si cada congresista da 2 interrupciones, estamos hablando de 45 intervenciones y cada interrupción va de 1 a 2 minutos. Lo pongo en su consideración para que sean ustedes los que decidan si conceden o no interrupciones, porque si la conceden, yo obviamente voy a dar el uso de la palabra, pero ya tengamos una idea de en cuánto tiempo nos podríamos estar extendiendo. Entonces voy a continuar con la lista de oradores. A continuación está el congresista Eduardo Cabrera Ganosa. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los ministros presentes. En realidad Adelante. Por favor, señor presidente, me está pidiendo interrupción acá un compañero, un colega. Si usted la concede, por supuesto, sí, adelante. Quiero que sea corto, pero... Vamos a apelar a la consideración de los colegas, porque hay varios que están esperando en la Voy lista. a ser corto, además. ¿Cómo no? Adelante, congresista. El uso de la palabra, por favor, congresista Medina. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Cabrera. Voy a ser muy breve, señor presidente, para el señor ministro de Economía, específicamente sobre el desarrollo magisterial del BRAE. Este Parlamento aprobó la ley de la reforma de educación, donde se establece una bonificación para los profesores que trabajan en las zonas de frontera y en las zonas rurales, que está implementada. Sin embargo, a un año de su vigencia de esta ley, cientos de profesores que trabajan en el BRAE no gozan aún de la bonificación que establece la propia ley. La pregunta es, señor ministro, ¿está previsto en el presupuesto del 2014 cancelar, pagar, abonar esas bonificaciones por zona BRAE a los docentes, a los profesores de todos los niveles? Y si podríamos saber a cuánto asciende la bonificación mensual. Continúe usted, congresista Cabrera. Señor presidente, se ha hablado, el ministro de Economía y Finanzas ha dicho una gran verdad, que las inversiones en el futuro, a través, por ejemplo, de la minería, van a traer más recursos para el Estado y para el gobierno central, de tal manera que se pueda desarrollar una obra de infraestructura en todo el país. Quiero decir además que esas inversiones mineras
lógicamente dejan un canon minero. Y así como hay canon minero, también existe el canon de camisea y también existen las regalías mineras. Todo eso pasa a un fondo que finalmente está en el Banco Central de Reserva y pertenece a ciertas regiones. Yo soy representante con 3 personas más del departamento de la región de Ica. Ica tiene sin gastar para el gobierno regional 350 millones de soles en el Banco Central de Reserva del Perú. Es cierto que este es un presupuesto perfectamente distribuido entre el gobierno central, los gobiernos regionales, y lo único que quisiera es que, como no está en el presupuesto las obras que hay que hacer en materia de infraestructura hídrica, en el caso de Ica, tan necesarias con el crecimiento agrario que ha habido y el descenso de las napas freáticas que ponen en peligro esa producción en el futuro, que ponen en peligro la infraestructura de árboles frutales que llega a casi 30.000 hectáreas en el caso de los distritos de riego de Ica, Villacurí y Lanchas. Lo único que se necesita es hacer una cantidad de canales y para eso se requiere el dinero que el gobierno regional posee en el Banco Central de Reserva, que no se lo está pidiendo el gobierno central, se tiene todo el derecho de utilizarlo, pero se requiere el permiso del Ministerio de Economía y Finanzas para poder enviar ese dinero y se puedan hacer licitaciones para hacer las obras, 5 obras que se requieren para solucionar el problema en su totalidad de 5 distritos de riego y para mitigar el problema del Gran Valle de Ica, que tiene problemas a corto, mediano y largo plazo, y considerar con estas obras solucionado el problema total en 4 distritos de riego. Concédase tiempo adicional para que pueda concluir el congresista. Gracias. Y se necesita sencillamente que el Ministerio de Economía y usted, señor ministro, que espero lógicamente que estas palabras las escuche con la sabiduría del caso, porque necesitamos las obras, en el caso de Ica, como región, como provincia y para estos distritos de riego. Espero lógicamente una respuesta que estoy seguro que muy pronto la tendremos. Muchas gracias. Muchas gracias. El congresista Rogelio Canches tiene el uso de la palabra. Señor presidente, gracias por su intermedio. Me pide una interrupción el congresista Guayama. Congresista Guayama, una interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cáñez. Solamente, presidente, para aclararle al congresista Medina sobre el tema de las nuevas asignaciones para profesores de BRAEN, de zona de frontera, de colegios rurales, multigrado. Estas asignaciones empiezan en la segunda etapa de la reforma magisterial. Así lo estipula en una disposición complementaria en la ley a partir del 2014. Entonces, la primera etapa de la reforma magisterial era el 2013, las remuneraciones a los docentes, pero todo lo que es asignaciones, bonificaciones por tema de ruralidad, nuevas bonificaciones por el BRAE, por zona de frontera, en la ley estipula que se empiezan a partir de 2014 y justamente acá se ha presupuestado, por ejemplo, para cumplir con esta segunda etapa de la reforma magisterial, 761 millones de soles que va a beneficiar pues a 235.000 docentes con asignaciones permanentes, 24.000 con asignaciones temporales y 50.000. Le ruego que concluya, por favor, porque está en interrupción. Y 50.000 plazas vacantes para reubicaciones definitivas de la reforma magisterial. También hacerle conocer pues a todos que dentro del presupuesto está considerando, por ejemplo, 2.299 millones para cumplir con las reformas remunerativas de los sectores salud en la primera etapa, educación en la segunda etapa y Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Muchísimas gracias. Bien, congresista Rogelio Canches. Presidente, la segunda interrupción con el congresista Yactas. Continuamos entonces con las interrupciones. Congresista Yactas tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Solamente para reiterar la confusión que existe respecto a la implementación de la carrera magisterial, presidente. La propia norma señala que es a partir del año 2014 en el cual se implementa el segundo tramo de la ley magistral y por ello es que a través de la asignación del presupuesto correspondiente del año 2014 prácticamente se cumplirá con las bonificaciones, subsidio por luto, gasto de sepelio, bonificaciones por 25 y 30 años y por ello
es una apreciación que este presupuesto 2014 lo tiene con meridiana claridad, presidente. Muchas gracias. Congresista Rogelio Cánchez. Gracias, señor presidente. Pedir paciencia a los colegas congresistas, porque a veces los que hablamos muy atrasados, hay otros que ya están cansados y no podemos ponernos bravucones, como acá había un congresista que casi le faltó respeto a nuestro ministro de Economía. Nosotros, si vemos a la página 6, por este ministro de Economía que tenemos acá, hemos mantenido un equilibrio en la economía. Nosotros estamos segundos, digamos, en el Perú es la segunda país de los mejor clasificados, y esto es gracias al ministro de Economía. Es por eso que, a pesar que tenemos, digamos, ha habido recesión en Europa, en Estados Unidos, el presupuesto general de la República para el año 2014 será de 118.934 millones, o sea, un 9.7% más que el presupuesto que se aperturó en el año 2013. Acá solamente, después que se ha dicho mucho, quisiera saludar y respaldamos que los recursos para el sector vivienda y desarrollo urbano hayan aumentado por encima del 20% respecto al 2013. Y esto es muy saludable porque va a ayudar a muchos programas, digamos, que se ha trabajado de este gobierno, como el bono familiar, apoyo al hábitat rural, nuestras ciudades, generación de suelos urbanos, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia para los desastres, entre otros. Yo quisiera, por su intermedio, señor ministro, en un tema de una... Tiempo adicional. Como congresista del Callao, hay una obra que es muy importante, el proyecto de la Costa Verde. Cuando fuimos a la oficina del viceministro se proyectó 65 millones, pero vemos que el presupuesto solamente le han puesto 45 millones. Y yo creo que eso nos va usted a poder apoyar para ejecutar esta obra de gran envergadura. Y solamente decirles que a los gobiernos regionales que, digamos, demos plata para hacer obras, ponga una cláusula, señor ministro, y decir que pongan obra ejecutada por el gobierno nacional, porque estos gobiernos regionales o locales ponen obras como si fueran ellos, pero es plata que hace el gobierno nacional, y debería ponerse una cláusula para que los gobiernos regionales respeten el presupuesto que está dando el Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Justiniano Apaza tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Si me permite, con vuestra anuencia, una interrupción al colega Angulo. Congresista Angulo, una interrupción. Gracias, congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quería decirles que debo rectificarme en cuanto a la amortización y a los intereses de la deuda. Había dicho que eran 15.000 millones. Realmente lo exacto es 73.425 millones de dólares. O sea, es una cifra pavorosa, señor presidente, en 5 años, más 20.000, estamos hablando de 90.000 millones de dólares que en 5 años hemos pagado solamente en intereses y en amortización. En otras palabras, 100.000 millones de soles en nada, en 5 años. Eso es peligroso y eso significa hipotecar el futuro de toda nuestra juventud en el Perú. Es por eso que pido, señor presidente, que el ministro de Economía nos explique por qué razón, teniendo nosotros... Concluya, por favor. Gracias. Teniendo nosotros 67.000 millones de dólares en reservas internacionales netas, ¿por qué no utilizamos esas reservas para pagar la deuda? Para que así ya no tengamos nosotros que girar intereses, pagar comisiones a los que están generando la deuda, a los que están, gestionando la deuda. Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista. Muchas gracias. Continúe, por favor, congresista Paz. Con su venia siempre, señor presidente, me solicita una segunda interrupción la colega Julia Teves. Usted está a continuación, pero si gusta interrumpir, no hay problema. Gracias, señor presidente. En verdad, en primer término quiero felicitar la presencia de las dos autoridades del Poder Ejecutivo y quiero decirle de que aquí estamos trabajando con un presupuesto
constructivo, con un presupuesto en incremento de un 9.7% comparado al año 2013. Eso implica de que hay voluntad de trabajo, voluntad de poder ayudar a la gente que necesita. Nosotros no tenemos el interés en este momento de estancarnos. Aquí se trata de trabajar sostenidamente, de reducir la pobreza, de disminuir la inequidad y sobre todo de lograr el acceso a la oportunidad. Y creo que con ese procedimiento es que en este momento estamos escuchando atentamente, y lo vamos a decir en su oportunidad, los cambios sustanciales y las grandes reformas en cuanto a este gobierno de democracia, señor presidente. Gracias, colega. Muchas gracias. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a nuestro ministro de Economía, así como también a nuestro premier, que momentáneamente no está en la sala. En principio, me satisface enormemente, y estoy seguro que la mayoría de los colegas del Congreso, por la concordancia y la aceptación de que este presupuesto es de carácter inclusivo y tiene un aumento casi del 10%, por no decir 9.7%. Esto significa la preocupación que tiene este gobierno fundamentalmente por los problemas sociales en cuanto a su satisfacción. Esto debe alegrarnos a todos los peruanos, salvo o excepto algún discurso de supervivencia política que ha querido negar este concepto. Bueno, es la negación de la negación que acostumbra algún colega ya usualmente en esta sala. El pueblo peruano, señor, debe saber que en el 2014 el presupuesto crecerá en un 10% nominal. Para concluir, congresista Apasa. Reales alrededor de un 8%, tasa por encima del crecimiento del PBI y lo que denota un sesgo expansivo del gasto que debemos tener. Esto es positivo. Sin embargo, señor, aprovecharé los minutos que me queda para señalar también que algunos colegas han manifestado que este presupuesto es centralista. Yo creo que eso es una concepción muy relativa, porque hay que tener en cuenta de que hay regiones que han recibido dinero en aumento. Por ejemplo, Lambayeque, para el señor Acuña, que dijo que no tenía, va a recibir 359 millones más, un promedio del 59.7% con relación al año pasado. Loreto va a recibir 492 millones, un promedio de 48% del año pasado. Madre de Dios va a recibir 159 millones, casi un 50%. Y para terminar, señor presidente, por su intermedio, tengo la responsabilidad de cumplir con un encargo moral. Unos segundos para cumplir con su encargo, congresista. Del pueblo de Arequipa, para que el señor ministro, con el respeto que se merece, explique al pueblo de Arequipa por qué el presupuesto para el gasto capital se reduce. Y hay que tener en cuenta que el departamento de Arequipa dejará de percibir 317 millones, un promedio del 23%, un gasto capital del gobierno nacional en un promedio menos de 110 millones de soles, y el gobierno regional también 45 millones menos. La municipalidad de Arequipa también recibirá 16 millones. Explicaciones que espero que el señor ministro nos los haga. Muchísimas gracias, señor. Congresista Julia Tevez. Muchas gracias, señor presidente. Es importante, presidente, empezar con la felicitación del caso respecto al trabajo que se pretende hacer en este gobierno. Y no se está hablando al vacío, se está hablando porque nosotros ya contamos con un marco presupuestal que eso garantiza a no tener mayores problemas. Nosotros no podemos a la fecha manifestar de que dentro del presupuesto no exista una intervención en cuanto al tema tan polémico que es el tema de seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana y las faltas que afectan la seguridad ciudadana en este presupuesto tiene un monto ascendente de 3.164.000 soles. Esto significa que existe una voluntad de trabajo dentro del marco de lo que es la seguridad ciudadana. Y entre las principales intervenciones que tenemos se encuentran el patrullaje policial, para lo cual se asignan ya más de 1.775 millones. Para las intervenciones policiales, que debo felicitar también y exaltar este tema de que ya hay 1.200 efectivos policiales más dentro del país, para nuestro país, trabajando
para reducir los delitos y las faltas. Por lo tanto, también hay una inversión de presupuesto con 33 millones para el interior del país. Esto significa que van a haber construcciones de comisarías, lo que no hubo, y eso satisface. Y satisface muchísimo, señor presidente, porque no solamente hablamos de infraestructura, porque hablamos también de incremento remunerativo, progresivo y gradual. Nadie puede solucionar en 2 años un problema, señor presidente. Nosotros tenemos que ir solucionando gradualmente y estamos en este segundo año trabajando teniendo en cuenta un equilibrio presupuestal y financiero. Por eso debemos de decir el incremento de 762 millones a favor del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Esto significa que nosotros tenemos el compromiso de trabajar no solo para el personal policial en actividad, sino también para el personal policial. Para concluir, El pago de pensionistas. Y sin dejar de hablar, presidente, de la política social, en salud y en educación, las compensaciones, las entregas económicas, las asignaciones permanentes y temporales, que eso es preocuparse del recurso humano. A veces entendemos que ya muchos estamos en campaña preelectoral y todo nos parece negativo, pero nos tenemos que acostumbrar también a tener que reconocer las cosas positivas que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es evitar. ¿Qué vamos a hacer para evitar el bullying, señor presidente? ¿Qué vamos a hacer para evitar el feminicidio? Y este es un trabajo que, pese a que hemos hecho una ley, sigue habiendo problemas para todas las mujeres. Y las mujeres del campo nos vienen a buscar. Las mujeres de Lima nos vienen a buscar a nuestro despacho. Y entonces, creo que ese es un trabajo en conjunto, presidente, que tenemos que trabajar. Y yo debo de felicitar en este momento la presencia del ministro, la presencia del premier, porque tenemos una política central de trabajo: incluir para crecer. Y esa es la... por favor, concluye en unos segundos, porque Sí. está triplicando su tiempo. Gracias, señor presidente, pero con las dispensas del caso, quiero dar una interrupción al congresista de mi bancada, Rubén Condori, que me está solicitando. Congresista Condori. Sí, presidente. He estado queriendo contestar en su momento. Había una locución de una propuesta del congresista Lescano en el que se hablaba de un extorno contable, de una cantidad de dinero que estaría orientado a favorecer a las AFP. He estado revisando en realidad la literatura. El extorno contable simplemente es una mejor asignación de registro, nada más. Estuvo registrado, por decirle, como útiles de escritorio y debería ser como materiales de limpieza. No es una transferencia. Entonces, no deberíamos entender de que acá hay una especie de mal manejo o destino de un presupuesto para las AFPs, para el sector privado. No, yo no quiero entender así. Yo creo que había una confusión básicamente de términos. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Congresista Tevez. Y gracias, señor presidente, solamente para concluir y felicitar las grandes reformas que viene emprendiendo este gobierno. Y creo que el día de hoy la presentación